Números capítulo 22, versos del 5 al 6. Dice así la palabra. Por tanto, envió mensajeros, el rey Balac, envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río de la tierra y de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí sobre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, le decía el rey Balac a Balaán, maldice ese pueblo, porque este es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. El estudio de hoy lo he titulado Los pecados de Balaán. ¿Y por qué pecados? Porque él no solo cometió uno, sino que cometió varios en este pasaje. Antes de comenzar, quisiera hablar de algunos personajes, los protagonistas de este pasaje bíblico. El primero es el rey Balac. El rey Balac fue el rey de los moabitas, un pueblo enemigo del pueblo de Israel. Balac era un rey que buscó al profeta Balaán para que maldijera al pueblo de Israel, de acuerdo a la lectura que hicimos. El otro personaje es Balaán. Balaán, su nombre significa devorador. En la Biblia, ciertos nombres le caen muy bien a ciertos personajes, ¿no? Este Balaán era profeta. ¿Quién iba a pensar eso? Un hombre religioso, un hombre disque temeroso de Dios, pero era un hombre que estaba inclinado a la avaricia, era un hombre obstinado, terco, era un hombre materialista, era un hombre que fue fácil de convencer, fue fácil de seducir, un hombre que hoy pensaba una cosa y mañana pensaba otra. Y uno dirá, ¿cómo así que Balaán era profeta? Sí, era un profeta de Dios, pero fue un hombre que le falló a Dios. Y también yo creo que esto, lo de Balaán, también nos debe de dar a nosotros una enseñanza, que nadie es libre de caer en pecado. Números capítulo 22, ahí está el primer pecado. Versículo 8 al 9 dice la palabra. Y les dijo, cuando el rey Balaam mandó su comisión para hablar con Balaán el profeta, mira lo que hizo Balaán. Balaán les dijo: reposad aquí en esta noche en mi casa, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Y así los príncipes de Moab se quedaron con Balaán, y vino Dios a Balaán y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Quise resaltar esa última frase, ese reclamo que Dios le hace al profeta Balaán. ¿Qué hacen esos varones contigo? Tal vez, hermanos, Dios tal vez nos está diciendo lo mismo a usted y a mí. ¿Usted qué hace con esa amistad, con ese amigo del trabajo? ¿Qué hace usted con ese amigo del estudio? ¿Qué hace usted con ese vecino que es una mala compañía? Dios le reclama al profeta: ¿qué hacen esos hombres con usted? ¿Por qué están en tu casa? Con estas personas usted no debe de andar. Eso era lo que Dios le estaba diciendo a Balaán. El segundo pecado está en el versículo del 10 al 12 del mismo capítulo. Y Balaán le respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, este rey me ha enviado a decirme que he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Jehová Dios a Balaán: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Quise resaltar ahí en el verso 11 el segundo pecado. El segundo pecado, y me parece muy charro el profeta,
¿cómo es que el profeta Balaán le pide a Dios permiso si él puede maldecir al pueblo de Israel? Eso no le cabe a uno en la cabeza que un profeta ore de esa manera, ¿sí? Y mire la respuesta del Señor en el verso 12. Y el Señor dijo: te ordeno que no vayas. Y segundo, que no maldigas a mi pueblo. ¿Cuántos de nosotros también, hermanos, le pedimos a Dios cosas que Él no puede darnos? Porque lo que le estamos pidiendo son cosas que salen totalmente de la voluntad de Dios. Pero aún así nos atrevemos, hermanos, a pedirle a Dios cosas que nunca Dios nos va a dar permiso. Nunca Dios nos va a contestar esa petición. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo cosas contrarias a lo que está aquí escrito. El tercer pecado está en el versículo 3. Así Balaán se levantó por la mañana y le dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra. Pero mire lo que dice al final: porque Jehová no quiere dejarme ir con vosotros. Aquí veo a un Balaán como un niño chiquito, ¿no? Cuando un hijo de nosotros quiere ir a jugar afuera y un papá le dice: no vas a ir. Y entonces el niño le dice al compañerito: no puedo salir porque mi papá no me deja. En pocas palabras, lo que le estaba diciendo el profeta Balaán a los emisarios del rey Balac es que yo quiero ir con ustedes, pero Dios no me deja. Yo quiero ir con ustedes, pero Dios no me deja. Este fue el tercer pecado. Según uno ve esa frase que subrayé ahí, aquí en este texto el querer de Dios y el querer de Balaam no estaban en sintonía. El querer de Dios y el querer de Balaam no estaban en sintonía. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros tenemos planes muy distintos, muy diferentes a los de Dios? ¿Cuántas veces, hermanos, tenemos gustos muy distintos a los gustos de Dios? Balaam no quería lo que Dios quería. Balaam no estaba convencido que la voluntad de Dios es perfecta. Hay un texto que, preparando este estudio, me llamó mucho la atención y fue Salmos 40, versículo 8. Qué diferente Balaam y qué diferente a como piensa el salmista. Dice Salmos 48: el hacer tu voluntad, Dios mío, me he agradado. Aquí el salmista estaba diciendo: Señor, me agrada hacer tu voluntad. El salmista le estaba diciendo: Señor, cumplir tu voluntad es mi mayor delicia, es mi mayor placer, es mi mayor gozo, cumplir tu voluntad. Pero cuando uno va a Balaam, no, yo quiero ir, pero Dios no me deja ir. La voluntad de Dios hay que quererla. Usted y yo tenemos que estar convencidos que la voluntad de Dios es la correcta. Siempre debemos de estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Dios no se debe de sujetar a mi voluntad, sino que yo debo de sujetarme a la voluntad de Dios. El cuarto pecado de Balaam está en los versículos del 15 al 17. Volvió pues Balac, así es el diablo, e insiste hasta que la gente cae. Entonces, ¿qué diría Balac? Con la primera comisión que le mandé, me dijo:
dijo que no, pero me dio por ahí una pista de que como que no estaba muy convencido de la voluntad de Dios. Entonces lo voy a mandar a otra comisión. Dice así: volvió Balac a enviar otra vez a príncipes, pero no los mismos, sino que mira lo que dice: hombres más honorables que otros. La palabra honorable significa gente con más de prestigio, gente famosa, gente importante. El vecino a mí me pidiera un favor y yo le digo que no. Pero si viene el presidente de la República a pedirme un favor, como él es un hombre honorable, yo tal vez le voy a decir que sí, claro, hay que hacer algo, ¿no? Eso pasó. Entonces dice que mandó a hombres más honorables que otros, los cuales vinieron a Balaán y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego. Esa palabra es clave, te ruego. ¿Cómo así que te ruego? Hermanos, dígame, los que tenemos hijos, yo creo que un hijo a uno le ruegue por algo, ve hermanos, eso le ablanda el corazón a cualquiera. Si una persona viene y le ruega a uno como que lo piensa dos veces. Uno como que dice: hombre, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos aquello? Mira la táctica de Satanás. Mandó hombres más honorables que los anteriores. Segundo, tomó la táctica de rogar. Y el 17, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que tú digas. Oiga, que a usted le digan eso: hazme este favor y te voy a honrar mucho. Hazme este favor y yo haré lo que tú digas. Yo creo que muchos piensan de una el carro, de una vez piensan la casa, de una vez piensan la finca, de una vez piensan un viaje a Europa. Todo lo que tú me digas, le decía el rey Balac a Balaán, si tú me haces este favor. ¿Qué vemos acá? Que no solo Dios conocía a Balaán, sino que el rey Balac también conocía al profeta Balaán. En pocas palabras, el rey Balac, yo creo que pensó de esta manera. Con la primera: que no viene. Vamos a ver si no viene. Que no viene. Yo conozco a Balaán, yo sé por dónde llegarle, yo sé por dónde tocar ese corazón malvado de este hombre. Yo digo algo: si el profeta Balaán hubiera estado convencido que la voluntad de Dios es perfecta, yo creo que el rey Balac no hubiera mandado la segunda comisión. El rey Balac no hubiera insistido tanto. El quinto pecado del profeta Balaán está en el versículo 18. Balaán respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Cuando uno lee ese texto, uno dice: no, ese Balaán es tremendo cristiano, tremendo hombre tan temeroso de Dios, ¿no? Pero son simplemente palabras que se las lleva el viento. Ahí subrayé una frase: aunque el rey Balac me diera su casa llena de plata y de oro. Si usted lee el texto anterior, el rey Balac no le ofreció a Balaán ni plata ni oro. ¿Cierto que no aparece ni la plata ni el oro por ninguna parte? Pero entonces, ¿por qué Balaán mencionó oro y plata? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué era lo que había en el corazón de Balaán si él hacía ese trabajito de maldecir al pueblo de Israel? En su corazón estaba la plata y ¿qué? Y el oro. Cuando uno lee Judas 1:11, un texto paralelo que nos ayuda a entender un poco el pasaje de Balaán, dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaán. Ahí la palabra lucro. Lo que había en el corazón de Balaán era lucro,
¿Qué es? Premio, plata, oro. Aquí vemos que Balaán tenía una debilidad, que Balaán tenía un pecado. Y el pecado de Balaán era el dinero, las riquezas. Esa era su debilidad. Quiero decirles algo y que eso quede bien claro. Todos, absolutamente todos, tenemos una debilidad en nuestra vida. Yo no dije que algunos, todos. Usted y yo conocemos nuestro pecado, nuestro problema, nuestra debilidad. Dios también lo conoce. Yo me hago una pregunta, ¿por qué David no fue tentado por el odio y el resentimiento? Él tenía muchos motivos para tener odio y amargura y resentimiento. Recuerde cómo lo trató Saúl, cómo trató de matarlo, cómo le levantaba calumnias. Es decir, David tenía motivos para cargarse con odio y resentimiento, pero sabe, el diablo no lo tentó por el resentimiento ni por el odio. El diablo tentó a David porque él tenía una debilidad. ¿Y cuál era la debilidad de David? Las mujeres. Judas fue tentado por el dinero. Esa era su debilidad. Balaán también, su debilidad era el dinero. Hebreos 12:1. Ahí hay una palabrita nomás que quiero resaltar. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. El pecado que nos asedia. La palabra ahí en griego, asedia, significa algo que no te deja ir, algo que te abraza, algo que no te suelta. Asedia significa algo que me domina. ¿Sabe? Eso fue lo que le pasó a Balaán. El pecado lo asedió. Dirá usted, pastor, ¿y entonces qué hay que hacer con ese pecado cuando nos asedia? Les voy a decir 4 cositas rápido. Primero, hay que detectar el pecado. Hay que detectar esa tentación. Balaán no la detectó. Segundo, reconocerlo. Balaán no lo reconoció. Él era un mentiroso. Él decía, no, yo quiero es hacer la voluntad de Dios. Yo nunca tal haga, así me des una casa llena de plata. Pura paja. Lo segundo es reconocer su pecado. Lo tercero es confesarlo. Y lo cuarto, apartarme de ese pecado. 4 cosas: detectarlo, reconocerlo, confesarlo y abandonarlo. Y así el pecado no nos va a asediar más. Así, de tal forma de gobernar nuestra voluntad, de gobernar nuestras vidas. El 6º pecado está en el verso 19. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Mire pues a este conchudo. Verso 19 al final. Otra vez le oró a Dios. Otra vez le pidió a Dios. Dios, la primera vez que yo vine a ti para que me dejaras ir con Balac a maldecir al pueblo de Israel, me dijiste que no. Pero Señor, vengo por segunda vez. Mire lo que dice el verso 19 al final. Vuelvo por segunda vez. A ver usted qué me dice. Cierto que Balaán es como parecido a nosotros. Dios por medio de la palabra nos dice, hombre, no. Y nosotros le seguimos orando a Dios, Dios, pero dámelo, Señor, pero dámelo. Y el Señor dice no. Y usted sigue diciéndole, Señor, pero dámelo, dámelo, Señor. Aquí vemos a un profeta Balaán que quiere manipular a Dios. Ya Dios había dicho que no iba a ir. Y ya, que eso nos quede claro. Cuando Dios dice no, es no.
Y aquí vemos a Balaán que oró por segunda vez para ver si Dios cambiaba de parecer. Así somos nosotros. Nosotros tratamos de manipular a Dios. Nosotros tratamos de que Dios se acomode a nosotros, no nosotros acomodarnos a la voluntad de Dios. Muchas veces somos como Balaán, le decimos a Dios, Dios, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello otro, sabiendo que no queremos hacer ninguna de esas cosas. ¿Cuántas personas lo buscan a uno para consejería? Pero vienen a consejería ya predispuestos. No quieren escuchar el consejo de Dios, sino que lo que quieren es que Dios y el pastor les apruebe la decisión que ellos ya tomaron. Recuerde, hermano y amigo, que me escucha, Dios no se va a ajustar a nuestros deseos. Somos nosotros los que tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios. Lo mejor en esta vida es estar donde Dios quiere que estemos. Lo mejor en esta vida es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y lo mejor en esta vida, hermanos, es hacer la voluntad de Dios. Mi mayor gozo, mi mayor alegría, mi mayor agrado. El séptimo pecado está en los versos 20 al 23. Y dice, vino Dios a Balaán de noche y le dijo, si vinieron para llamarte a estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Así Balaán se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab, y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por el adversario suyo. Iba pues él sobre su asna, con él 2 criados suyos, y el asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino, iba por el camino. Entonces Balaán azotó el asna para hacerla volver del camino. John, ¿qué tal si me colocas el verso 20? Balaán le ora a Dios, Dios, déjame ir con Balac para maldecir al pueblo de Israel. El Señor, al ver tanta insistencia, Dios al ver tanta terquedad en Balaán, le dijo, Balaán, listo, si usted quiere, vaya. Si usted quiere, vaya. Mire que en el verso 21 fue tanta la alegría de Balaán escuchar eso que no esperó al día siguiente, sino que de madrugada se levantó y arregló su asna. El séptimo pecado de Balaán fue este. Balaán no distinguió entre la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. ¿Cómo así que la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios? Esta es la voluntad perfecta de Dios. Y la voluntad permisiva de Dios es cuando Dios le dice al hombre, listo, mijo, si quieres hacer eso, hágalo. Haz lo que quieras. Usted puede hacer lo que a usted le dé la gana. Esa fue la respuesta de Dios. ¿A quién? A Balaán. Si quieres ir, vaya. Usted sabe que Dios nos hizo al libre albedrío, que usted y yo podemos escoger entre lo bueno y lo malo, que usted puede tomar cualquiera de esas dos decisiones. Por eso Dios le dijo, listo, si te quieres ir, váyate. Tú hasta estás en libertad de hacer lo que tú quieras. Yo ya te dije la primera vez, ¿que qué? Que no vaya. Y con esa me quedo. ¿Sabe? Dios nunca va a obligar a nadie. Dios nunca va a forzar a nadie.
Dios nunca le va a imponer algo a nadie. Pero eso sí, si usted y yo no estamos bajo la perfecta voluntad de Dios, sino que estamos bajo la voluntad permisiva de Dios, usted y yo vamos a tener que pagar un alto precio. Vamos a tener que pagar un alto precio, hermanos, por haber hecho lo que a nosotros nos parece. Eso no se va a quedar ahí. El octavo pecado está en los versículos del 22 al 26. Mire pues la reacción de Dios. Le dije a Balaán que si usted quiere irse, váyase, pero usted asume las consecuencias. Eso fue lo que le dijo Dios. Es como cuando un niño uno le dice, hazme un mandado. Ah, no, viene un niño, un compañerito lo llama a ir a jugar. Y nosotros como padres le decimos, no vas a ir. Y entonces el hijo de uno dice, pues por encima de usted me voy. Entonces un papá que le dice, listo, váyase. ¿Y usted qué? Asume las consecuencias. Recuerden esto, las cosas se hacen a la manera de Dios, nunca a nuestra manera. El octavo pecado está en los versos 22 al 26. Cuando Dios le dijo eso a Balaán, y cuando Dios vio que Balaán se madrugó, dice que la ira de Dios se encendió porque Balaán iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, con él 2 criados suyos. Y el asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaán el asna para hacerla volver del camino. Verso 28. Vamos a saltar allá. Entonces Jehová abrió la boca del asna. Cuando Balaam iba camino a hacer su maldad, el Señor mandó un ángel con una espada. La burra vio 3 veces al ángel, pero Balaam no la vio. Y cada vez que la burra veía al ángel, la burra se detenía, no caminaba. Y cuando no caminaba la burra, entonces Balaam lo cogía a palazos, la castigaba. Al ver la terquedad de Balaam, Dios al ver la terquedad de Balaam, ¿sabe? Hizo algo que nunca había pasado. Y yo creo que tal vez nunca volverá a pasar. Que un burro le hable a uno como un ser humano. Y eso fue lo que pasó. La burra vio el ángel, pero el profeta ¿qué? No lo vio. ¿Cuántos de nosotros somos así? Los burros ven que está usted en un peligro, pero usted no lo ve. ¿Cómo así que los burros? Hasta gente inconversa, el vecino, hasta un niño pequeño ve el peligro cerca de usted y usted no lo ve. ¿Eso pasa, sí o no? Dios por primera vez permite que una burra hable como un ser humano para darle una gran lección al profeta. Dios abre la boca de la burra y la burra habla. Dios quería colocarle un obstáculo a Balaam para que no siguiera, pero Balaam estaba cegado. Balaam era un hombre terco, un hombre obstinado. Les voy a decir algo, hermanos. Cuando Dios tiene un mensaje para alguien, Dios hará lo que sea para que ese mensaje llegue.
Dios siempre va a usar algo o a alguien para que ese mensaje llegue. Hasta una burra Dios hará que hable. Dice Lucas 19 que llegará el día donde las piedras ¿qué? Hablarán. Y las piedras pueden ser un instrumento, puede ser cualquier clase de persona, la persona más insignificante. Primera de Corintios 1:27, el Señor dice que Dios escogió lo vil, lo necio, lo débil de este mundo para hacer avergonzar ¿qué? A los sabios. El noveno pecado, ya estoy para terminar, verso 34 dice, entonces Balaam le dijo al ángel de Jehová, he pecado. Después de que este hombre vio que una burra le habló, este hombre dijo, Señor, he pecado. Pura caspa. A veces uno le cree a las personas que cometieron un error y le dicen, perdóneme, yo no lo vuelvo a hacer, yo reconozco mis errores, yo reconozco mis faltas. Pura caspa. Hay personas que solo dicen palabras que se las lleva el viento. Dígame, Caín no dijo lo mismo, he pecado. Saúl no dijo lo mismo. Judas no hizo lo mismo. He pecado. ¿Y qué? ¿Se arrepintieron? ¿Con decir he pecado ya se solucionó el problema? No. Dice el Proverbio 28:13. Si no se aparta de ese pecado no hizo nada. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero aquí Balaam solamente confesó su pecado, pero no se apartó. ¿Por qué? Porque él siguió el camino. 10º pecado. Está Números 25, del 1 al 3 y luego saltamos al 9. Cuando uno lee Números 25, y uno lo lee, muy bueno hacer como ese trabajito del capítulo 22, por ahí hasta el 30, uno ve como un cambio entre el capítulo 24 y 25, porque el 24 estaba hablando del rey Barak y de Balaam. Y el 25 ya pasa a otro tema. Uno cree que pasa a otro tema, pero no pasa a otro tema, es el mismo tema. Mira lo que dice. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba el rey de los moabitas? Balac. ¿Y quiénes fueron las que sedujeron a los hombres del pueblo de Israel? Las moabitas. ¿Sabe qué pasó? Cuando el rey Barak y Balaam sobre todo fue el que maquinó todo esto. Imagínese un profeta hacer eso. Como no pudo maldecir al pueblo de Israel, porque Dios no lo dejó, ¿sabe qué le dijo? Balaam, el profeta, le dijo a Barak, le dijo, ya tengo una idea para acabar con el pueblo de Israel. Entonces Balaam, el profeta Balaam le dijo a quién, al rey Balac, te voy a proponer algo, como no pudimos maldecirlos, entonces escoge las mujeres más bonitas de tu reino y las mandamos que se vistan bien provocativas, que se vistan bien sexys, y seguro que ahí caen. Y cayeron. Y cayeron. Lo que no pudo hacer la brujería, lo hizo la fornicación. Pero lo que me da más tristeza a mí, hermanos, es que un profeta de Dios hacer una cosa de esas, todo por el dinero. Y dice, moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió, el pueblo de Israel, el pueblo se inclinó a sus dioses, y así acudió el pueblo a Baal Peor, el furor de Jehová se encendió contra Israel, y verso 9, y murieron aquella mortandad, ¿cuántas personas? 24,000 personas.
Dirá usted, pastor, ¿y usted dónde se inventó eso? Que Balaam le lavó el cerebro a Barak. No, vamos a leer John números 31, 16. Mira, he aquí, por el consejo de Balaam, ellas, es decir, las moabitas, fueron a causa de los hijos de Israel, prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo cual hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Qué dice ahí lo que subrayé? ¿Por consejo de quién? De Balaam. Y otro texto es Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac. Oiga pues, Balaam le enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel. Hermanos, el profeta Balaam hizo un gran daño al pueblo de Israel. Por culpa de él murieron ¿cuántos? 24,000 personas. Usted sabe, hermano y amigo que me está viendo, que el pecado suyo puede afectar a los demás. Por culpa del pecado de Balaam murieron 24,000 personas. Hay personas que dicen, no, con mi pecado yo no le estoy haciendo daño a nadie. Es mi vida. A nadie le importa mi vida. Pero quiero terminar con esta frase. Nuestras decisiones y nuestras acciones afectan de una u otra forma a los que están más cerca de nosotros. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos, Dios mío, en esta mañana. Gracias, Dios, por mis hermanos, Señor, que están ahí en sus casas, que escuchamos tu palabra, Señor. Dios, permite que esta palabra que hemos escuchado el día de hoy sea de gran bendición. Que podamos hacernos al bosquejo y que podamos estudiar, oh Dios, este pasaje con más detalle, con más tiempo, Señor. Y permite, oh Dios, que esta palabra toque nuestras vidas, haya tocado nuestras vidas, Señor. Nos haga recapacitar, Dios mío, de nuestra terquedad. Nos haga recapacitar, oh Dios de la gloria, que no debemos dejarnos seducir tan fácil, oh Dios, de los demás. Permite, Padre de la gloria, que seamos radicales, Padre, con el pecado. Podamos decirle al pecado no, que podamos decirle a la perfecta voluntad de Dios sí, que la amemos, que la atesoremos. Permite, Padre de la gloria, que no hagamos la voluntad permisiva de Dios, porque detrás de eso, Dios, vendrá lloro y crujir de dientes. Dios, te adoramos, te exaltamos. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga, que estén bien. Iglesia Emanuel Popular, todos extrañamos estar juntos de nuevo, pero pronto nos volveremos a ver para alabar y adorar el nombre de nuestro Señor. La cuarentena se nos presenta como una oportunidad para buscar de Dios en familia. Te invitamos a conectarte con nuestros cultos semanales e invita a tus hijos a participar de las reuniones de jóvenes y adolescentes. Este es un nuevo tiempo para unirnos como iglesia a través de las transmisiones por Facebook y YouTube. Dios te bendiga. Te esperamos.